pero vamos a iniciar leyendo un versículo y después voy a explicar la dinámica de este estudio. Bueno, vamos a orar. Vamos a leer este texto. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te doy muchas gracias en particular, Padre, por esta iglesia con la cual nos dejas caminar en hermandad, Señor. Esta iglesia con la iglesia en Guadalajara, Señor, y nos dejas servirnos y apoyarnos mutuamente, Señor. Gracias, Padre, por cómo ellos están involucrados y sirviendo, Señor, en Guadalajara de diferentes formas, apoyando el seminario, apoyando la obra que se está haciendo en Cuba y demás. Y también, Señor, gracias porque nos dejas apoyar un poco en esta iglesia para que se siga estableciendo según tu buena voluntad. Señor, queremos pedirte que bendigas este estudio, que sea para bien. Da buenas participación, Señor. Dame sabiduría para responder o para callar, Señor, si es necesario. Guíanos por tu Espíritu Santo. Déjanos hacerlo con todo respeto, Señor, honestidad y con una mente limpia, una conciencia limpia. Y, Señor, que estos estudios resulten, Padre, en que esta iglesia se siga estableciendo en orden, Señor. Pedimos, Padre, por tu bendición, por los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, ¿qué estamos haciendo en este momento? Bueno, en la última carta que les mandamos de parte de Guadalajara, con los resultados de la nominación, una de las recomendaciones fue que pasáramos a la ordenación de nuestro hermano Oscar, lo cual ocurrió ya hace un par de meses. ¿Ya un par de meses o un mes será? Sí, como dos. Casi dos. Y bueno, a la luz de las otras votaciones, se recomendó que teniendo el hermano Jonathan arriba del 80%, aproximadamente, no me acuerdo ahorita exactamente, pero alrededor del 80% de votación, lo cual en su política es suficiente para nombrar a alguien pastor. No obstante, les recomendamos que lo pusieran a prueba por algún periodo de tiempo, 4 meses, 5 meses, para que la iglesia estuviera lo más convencida del llamamiento del hermano. Entonces, para dar esos pasos, para dar ir hacia eso, debido a que la iglesia, el 80% lo ve como su pastor, para dar esos pasos, yo les recomendé junto con el pastor Fernando que pudiéramos tomar algunos estudios interactivos, y eso es lo que vamos a hacer. Estos estudios interactivos tienen el propósito, hermanos, de poder instruir a la iglesia de lo que deben esperar de un pastor, de manera que esto va a servir a nuestro hermano Jonathan en particular y a los que vienen detrás, porque también vimos que la iglesia ve otros hermanos que en un futuro también podrían ser llamados. Así que esto va a servir a nuestro hermano Jonathan, así como la consejería privada que él pueda recibir de parte mía y de parte del pastor Fernando y otros pastores. Pero también esto va a servir para ayudar a la iglesia no solo a comprender qué debe ser un pastor, sino qué no debe ser un pastor, porque creo que puede haber un poco de confusión en lo que la iglesia debe de esperar del pastor. Así que estos estudios tienen el propósito de traer una visión realista, bíblica realista, de lo que debe ser un pastor. Así que va a haber 2 lecciones. Esta es la primera de ellas. La próxima, Dios mediante, es, si no me equivoco,
En noviembre vuelvo a venir y continuaríamos con la segunda parte del estudio. El día de hoy nos vamos a enfocar en los deberes del pastor hacia su pueblo. Entonces, yo les mandé con el hermano Jonathan este material de Nehemiah Cox, el cual recomiendo que lo tengan, lo impriman, y aunque solamente se les pidió que leyesen una parte, realmente en todo el librito está muy bueno y les va a servir tenerlo. Entonces, hoy yo voy a dar un pequeño repaso de la introducción y voy a llegar hasta los deberes del pastor, y después vamos a dejar tiempo para ver si hay preguntas y demás. Mi propósito, hermanos, es que estos estudios ayuden a que la iglesia tenga una total unidad en cuanto a la nominación del hermano. A ver, la iglesia con un 80% podría podría nombrar a nuestro hermano al ministerio pastoral, pero lo ideal es que la iglesia hubiera un 100%. ¿Cómo lo vamos a hacer? No por la presión, sino por la instrucción, porque quizá ese porcentaje que no está votando es porque está esperando del hermano cosas que no debe esperar, o está esperando cosas que sí debe esperar y todavía no se las comunicamos al hermano. Ahora, si al final, en la votación que se haga en enero, Dios mediante, ya la votación formal, después del periodo de prueba en el que ha estado, si al final la iglesia dice, tenemos el 82 o el 83% solamente, está bien, procedemos y gloria a Dios. ¿Qué tendría que hacer ese otro porcentaje que no votó? Bueno, según su constitución, someterse a la voluntad del Señor a través de la iglesia y recibir a ese pastor como su pastor. O sea, alguien no podría decir, viene el pastor un día y me llama la atención en algo, hermano, no está viniendo los domingos. No le podría decir, no, yo no voté por usted, usted no. O sea, eso es parte de la sumisión. Si llega que es 15% de la iglesia, no, por sus razones, y tendrá libertad, y no los vamos a preguntar por qué no, y el pastor, y el hermano Jonathan no se enteraría quién fue, eso se quedaría en la discreción de los pastores que les ayudemos y ya, para que no haya ninguna fricción. Tendrían toda la libertad de hacerlo, pero lo recibirían al final de cuentas como su pastor. Entonces, duda de la dinámica, duda del propósito, duda de lo que estamos haciendo y la razón que nos tiene reunidos aquí. Si no es así, me parece muy interesante, hermanos, la introducción de este material. Dice, citando a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Nehemiah Cox pregunta en el libro, ¿qué es lo deficiente? Bueno, puede ser que había algunos errores en la iglesia que Tito tenía que corregir. Pero Nehemiah Cox cree que lo deficiente es esto. Pablo fue a través de diferentes ciudades estableciendo las iglesias. ¿Y las iglesias qué son? Comunidades de creyentes bautizados que se ponen de acuerdo para caminar juntos con una doctrina y una misma mente y demás, ¿verdad? Eso es una iglesia. Bueno, cuando Pablo hizo eso, en muchas de esas iglesias no dejó pastores, porque su obra era un tanto de ir a plantar iglesias. Entonces manda a Tito que corrija lo deficiente. Nehemiah Cox cree que lo deficiente es justamente que las iglesias no tenían pastores y diáconos. Y hermanos, esto es algo muy importante de tener en cuenta. Una iglesia es iglesia, sea que tenga pastor o no, o sea que tenga diáconos o no. Si una iglesia no tiene ni pastor ni diáconos, es una iglesia.
Pero lo que debemos tener en cuenta es que es una iglesia con una deficiencia. Es una iglesia que le falta algo. Porque la iglesia en la mente de Cristo, en la voluntad de Cristo, es con pastores y maestros. Cristo subió a lo alto y dio dones a los hombres. Dio dones a las iglesias para establecer pastores y maestros. Entonces, es la voluntad de Cristo, hermanos, que esta iglesia se siga ordenando según la mente de Cristo. Y si el Señor está demostrando que hay un hombre entre ustedes, y como he dicho, y quizá en el futuro algunos más, es la voluntad de Cristo y es la responsabilidad de la iglesia orar y estudiar e indagar para reconocer a ese hombre, porque mis hermanos, déjenme decirlo así, el no hacerlo puede ser una causa de desorden, puede ser más bien una actitud desordenada de la iglesia. Esto es la razón por la cual en las votaciones y demás, y en estos estudios debemos estar llenos del Espíritu Santo. Yo les digo algo, hermanos, tenemos una iglesia con una membresía de 140, 150, y yo sé que yo no soy una monedita de oro. Yo sé que hay hermanos que no se sienten tan identificados conmigo, como otros hermanos se sienten identificados con el pastor Fernando y demás. Pero algo que nosotros insistimos, y sobre todo cuando hay votaciones y demás, es que aquí no venimos, aquí venimos a discernir la mente de Cristo y no nuestros gustos o preferencias. Si Dios ha llamado a un hombre entre ustedes y por preferencias particulares, no por razones bíblicas, yo me rehúso a participar del llamamiento de ese hermano, la iglesia entonces, o ese hermano entonces, delante del Señor, tiene un desorden. Porque, miren esta cita, la edificación y belleza de la iglesia depende mucho del orden. Y parte de este orden es nombrar pastores y maestros. Claro, los creyentes, dice Nehemiah Cox, conservan su justo derecho de escoger a sus propios ministros. Pero, y es la iglesia, yo vengo aquí a ayudar, pero yo no puedo votar por ustedes, ustedes tienen que hacerlo. Y eso es mi deseo, traer esta palabra para ustedes, para que puedan discernir justamente, espiritualmente, bíblicamente, si el Señor está llamando a nuestro hermano Jonathan para el servicio. Desde la desaparición de los dones extraordinarios, hermanos, ¿cuáles son los dones extraordinarios? Apóstoles, evangelistas, profetas. Ahora han quedado los oficios ordinarios, que son pastores y maestros y los diáconos. Ahora así es la voluntad de Cristo, dirigir a su iglesia. Bueno, el autor Nehemiah Cox tiene un apartado sobre los diáconos, y ese lo vamos a saltar, y vamos a enfocarnos en cuanto al nombramiento de los ancianos, que está en la página 6. En la página 6, página 9, 10 en adelante. Los obispos, dice el autor, o ancianos, son oficiales bíblicos ordinarios de la iglesia por derecho y nombramiento divino. Aquí hay algo bien importante, hermanos. La iglesia no va a llamar al hermano Jonathan, o a los que en un futuro ordenen, no los va a llamar al ministerio pastoral. Los va a reconocer. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo dice a Timoteo, recuerda o no olvides el llamamiento
que Dios te ha dado. Hermanos, Dios llama a los hombres, particularmente a los pastores y diáconos, los llama y los aparta para su servicio. ¿Qué va a hacer la iglesia? La iglesia no va a dar ese nombramiento ya se lo dio Dios. Por eso es la importancia, hermanos, de que seamos espirituales en el día de la nominación. Porque si Dios nombró a ese hermano y Dios llamó a ese hermano al ministerio, es mi responsabilidad reconocer si ese hermano lo llamó Dios. Si yo sé que lo llamó Dios, pero me resisto, no estoy resistiendo la voluntad de hombre, sino la voluntad de Dios, porque esto es importante. Dios no llama, la iglesia no llama a los pastores y a los diáconos. Dios los llama, Dios los nombra. ¿Qué hace la iglesia entonces, hermanos? La iglesia no le va a poner la investidura de pastor, no le va a dar el llamamiento. La iglesia los va a reconocer. La iglesia, digamos que es un jardín y ha dado unos dientes de león por aquí, un rosal por acá, y lo que va a hacer la iglesia es reconocer cuáles son esos dientes de león, cuál es ese rosal, a la luz de los dones, a la luz de cómo la iglesia va caminando y va viviendo. Esa será su responsabilidad. Reconocer, hermanos, esto nos da un poco de balance. La iglesia no me ha nombrado a mí. Ha reconocido, la iglesia en Guadalajara ha reconocido que Dios me ha llamado. Esto es importante. Y esto es importante, hermanos, porque entonces, ¿qué pasa cuando la iglesia de Querétaro, mejor la de Querétaro, ¿verdad? Sí, la de Guadalajara. ¿Qué pasa si la iglesia de Querétaro un día está en orgullo y en pecado? ¿Qué debe hacer el pastor? Miren, si el pastor fue llamado y nombrado no por Dios, sino por la iglesia, ¿qué va a hacer el pastor? Doblar las manos. Pero si el pastor se sabe nombrado y llamado por Dios, ¿qué va a hacer? Va a ir y va a decir como un hombre de Dios: iglesia, ustedes están en pecado, ustedes no se quieren arrepentir, y es mi labor amonestarlos, y por lo tanto, si ustedes no se arrepienten, yo me voy porque ustedes están en pecado. Así pasó con una iglesia, la iglesia en Corinto, ¿sabían? Hay una epístola que se llama la epístola de Clemente. Esto ocurre en el año 100, 120 de la iglesia primitiva. Esta iglesia de Corinto, para variar, tenía problemas. ¿Y qué hizo? Expulsó a sus pastores y puso a otros. Y entonces escribe Clemente de Roma, en nombre de una asociación de iglesias, por usar un término anacrónicamente, escribe en varias iglesias en nombre de Clemente de Roma y dice: oigan, ¿qué están haciendo? Están pecando contra Dios. ¿Cómo han quitado a estos ancianos que han obrado de una forma tan correcta y apropiada? Les imploramos en el nombre de Dios que se arrepientan y los vuelvan a reconocer entre ustedes. Si lo hicieron o no lo hicieron, no lo sabemos. Pero esta es la cosa importante, hermanos. El nombramiento, el llamamiento es algo espiritual que Dios da. Y su labor, hermanos, su labor es muy importante, es muy especial, es su derecho, es su privilegio, y su labor es reconocerlos. Pero esto pone equilibrio. Si Dios los llama, yo tengo que estar pendiente para reconocerlo. Es algo que intentamos transmitir a la iglesia en Guadalajara cada consulta nominativa. Hermanos, es su deber estar viendo. Ese es su deber estar viendo. Oye, este hermano será llamado al diaconado, voy a ver los requisitos. Este hermano está, porque si Dios nos está dando dones y ustedes no los están reconociendo, nosotros podemos caer en desobediencia. ¿Y qué puede hacer el Señor? Bueno, ¿no vas a reconocer esos dones? ¿No quieres esos dones? ¿No quieres mis dones? El autor Nehemiah Cox nos habla un poco de qué debe hacer un pastor a través de los títulos.
Al pastor se le llama anciano, se le llama obispo y se le llama pastor. ¿Qué debe hacer cuáles son las responsabilidades de un hombre llamado al ministerio pastoral? Como anciano, debe ser llamado así por su autoridad paternal y preeminencia como cabeza de familia. O sea, como ancianos entre el pueblo de Israel, debe dirigir con autoridad y sabiduría. Como obispo, debe estar al tanto del rebaño, atender el rebaño, ser guardas fiel y cuidar las almas que le han sido encomendadas. Y como pastor y maestro debe alimentarlas. ¿Cuáles son las cualidades? Las cualidades de un pastor son claras. Y esto es bien importante y es algo que nosotros estamos intentando transmitir a la iglesia en Guadalajara. Mi esposa y la esposa de el hermano Fernando, si ustedes las ven, son tan diferentes como Fernando y yo. Somos muy diferentes. Y a veces, la iglesia, además de que empieza a comparar, este pastor es así, este pastor es así, y es normal, eso no pasa nada, eso es normal y hay que dirigir a la iglesia. Está bien, hay diferencias y las deben reconocer y eso no está mal. La cosa es que el pastor Fernando y yo, con nuestros dones diferentes, somos un equipo. No nos estamos peleando por nuestros dones diferentes. Así también, a veces la iglesia quiere imponer cargas sobre la familia del pastor Fernando a la luz de lo que ve en mi familia, o al revés, quiere poner cargas sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, que no deben llevar. Y esto es importante, hermanos. Las cualidades están escritas en la palabra. No podemos poner más o menos. Mi carácter es un poco más extrovertido, un poco más de repente un chistoretito por ahí por allá, que a veces me paso, pero lo corrijo. Y el pastor Fernando, si ustedes lo han visto, sí ríe, hermanos, sí ríe, pero en privado. El hermano es más serio, ¿sí? Es más serio. Pero esa no es una cualidad pastoral. Si, no me gusta tanto el pastor Héctor porque hace sus chistes, y no me gusta tanto el pastor Fernando porque es más serio esto. No me gusta, no creo que el hermano Héctor esté llamado al ministerio porque su esposa no es tan amable con todos en este sentido, o la esposa del pastor Fernando es demasiado seria. Y a ver, estamos nombrando pastores, no pastoras. 2, las cualidades están escritas aquí. Lo que respecta a la familia es que el pastor la esté llevando en orden a su familia. Veamos brevemente lo que requiere. Dice que sea irreprensible. Dice Nehemías, no que esté totalmente sin pecado, porque no existe nadie así en el mundo, sino libre de cualquier defecto notable u ofensa escandalosa. Un defecto notable es, por ejemplo, que el hombre sea constantemente visto como un hombre lujurioso, o que sea visto como un hombre sin dominio propio, que sea un hombre visto como un glotón, que sea un hombre visto como ambicioso, avaro, un defecto tal cual. Que lo van a ver pecaminoso y que le van a ver defectos, mis hermanos, eso no acaba. Llevo 7 años siendo pastor de la iglesia en Guadalajara y todavía, gracias a Dios, tengo hermanos en la iglesia de Guadalajara que se me acercan para decir, pastor, ¿está cuidando esto? Pastor, lo hemos visto así, ¿está cuidando esto? Gloria a Dios. Ustedes ahorita yo les animé a que se acerquen al hermano si ven algo y demás, pero yo les quiero decir algo. No, digo, si es algo grave, no es que ahorita tienen la urgencia de decir, solo tengo 3 meses para decirle todo esto y si no se me acaba el tiempo. No. Lo van a tener bueno, no sabemos cuánto tiempo, pero lo van a tener un tiempo para, con amor y paciencia, amonestarlo cuando se equivoque. Me recuerda la ilustración de un pastor que un día en una junta de miembros, el pastor estaba hablando de que iban a enviar a otro pastor a plantar
a este pastor, eran 4, e iban a enviar a uno a plantar una iglesia. Y una hermana se levanta y dice, eso es antibíblico, porque necesitamos ahorita a este pastor aquí, así. Y dicen que uno de los pastores, un poco alterado, se levantó y dijo, hermana, lo que usted dice es en contra de la voluntad del Señor. Y empezó a explicarle y demás. Después el hermano dijo, lo que dije está bien, pero lo dije mal. Y él tuvo que decir públicamente, hermanos, perdón, yo me equivoqué en esto. Lo que quiero decirles, hermanos, es, seguimos siendo pecadores y el hermano Jonathan no va a dejar de serlo con el llamamiento. Ustedes deben de esperar de él una vida irreprensible, pero no una vida perfecta. Por ejemplo, debe ser marido de una sola mujer, que sea evidente que su corazón es para su esposa. Además, debe ser un hombre que debe mostrar templanza, anteriormente cuidadoso y diligente en su trabajo y en sus deberes, o sea, que es un hombre diligente en lo que hace. De otro modo no podrá cumplir su deber. Debe ser sobrio, de buena conducta, no un hombre voluntarioso y orgulloso, no violento ni impulsivo. Un hombre debe ser un hombre con dominio propio, hospedador, no codicioso, y estas cosas deben ver en él. Estas son las cosas que la iglesia debe evaluar para considerar a un hombre al llamamiento. ¿Cuáles son los deberes que deben esperar de él? Y aquí hay algunos que menciona y ya voy a acabar para después dar tiempo para que dialoguemos. Los deberes públicos. Bueno, en primer lugar, el pastor debe estar cerca del pueblo. Debe hacer oraciones. Él es el encargado de hacer oraciones privadas y públicas por la iglesia. Además, es el encargado de predicar la palabra. Esas cosas deben esperar y demandar del tiempo de probación de nuestro hermano, y si se confirma de su llamamiento, que esté predicando la palabra, que su preocupación sea ocuparse del alma y de la conciencia de los hombres, que se aseguren de que hable conforme a la palabra de Dios. El pastor tiene como propósito, sí, como lugar principal, sí, hermanos, aconsejar, sí, visitar, pero a lo que él debe dar prioridad, si el tiempo no le alcanza, es a orar públicamente, a predicar la palabra del Señor, a exhortar y amonestar, y administrar las ordenanzas y ejercer la disciplina bíblica. Son una iglesia pequeña, y un pastor que estuviera de tiempo completo, yo creo que los podría visitar al menos 3 veces al año. Pero el hombre que ustedes han designado ahorita como a prueba es un hombre que tiene un trabajo de tiempo completo, además de sus diferentes ocupaciones. De manera que no sé si en su agenda le será posible hacer una visitación de todos los miembros una vez al año. Si lo puede hacer, será amonestado y exhortado a que lo haga. Si no, la iglesia deberá ser paciente, porque los deberes que él debe cumplir será las oraciones públicas, la predicación de la palabra, la administración de las ordenanzas y el ejercitar la disciplina del Señor. Esto implica más cosas. Esto implica quizá aprovechar el domingo para decir, hermano, ¿cómo está? Esto implica quizá una llamada o un mensaje entre semana. Hermano, ¿hay algo que le pueda ayudar? El pastor deberá estar involucrado con el pueblo. Como decía alguien, deberá estar oliendo a oveja. Pero debido a las características particulares de cada pastor, la forma en la que él lo hará va a variar. Cuando hay un pastor a tiempo completo, se espera que tenga más tiempo con las ovejas. Pero si hay un pastor que no tiene el tiempo completo, la iglesia deberá ser paciente con su pastor hasta que puedan sostenerlo
o hasta que puedan llamar otro, que ya sea también bivocacional, o que a ese también lo puedan sostener al 100%. Hermanos, en la iglesia en Costa Rica, por ejemplo, durante cerca de 10 años, hubo 4 pastores sostenidos todos, siendo todos bivocacionales. Entonces vean cómo Dios dijo, ok, aquí no va a haber un pastor a tiempo completo, voy a dar 4 para que entre ellos se dividan todo el trabajo. Puede ser que así pase aquí, o puede ser que no. Ya después algo pasó, un pastor de ellos se fue, la iglesia ya puede sostener a 1 al tiempo completo y 2 bivocacionales. Y así es como el Señor mantiene y bendice a su iglesia. Así que debemos tener eso presente, hermanos. En cuanto a sus deberes privados, bueno, como he dicho, debe estar cerca de las ovejas y demás. Déjenme ver si hay alguna otra cosa que deba mencionar. Sí, lo último es un ánimo para los pastores. Hermanos, y aunque quizá esto lo debería leer el hermano Jonathan para su edificación y los que tienen llamado al ministerio en su corazón, quisiera leérselos porque, hermanos, ser pastor no es fácil y nadie es profeta en su propia casa. Miren, les voy a decir algo. Una cosa es ver a Sujel Michelén por la pantalla y todos han de decir, todos han de amar a ese pastor, es tan hermoso, Pero yo les apuesto que dentro de la iglesia hay quejas, hay murmuraciones, hay inconformidades con su pastor. Así es. Llegan, no sé, personas cercanas a mí, llegan y me dicen, hermano, en nuestra iglesia hemos tenido estas circunstancias. Yo le digo, bueno, hablen con su pastor. Y después les digo a esas personas cercanas a mí, a veces familiares, digo, es que es lo que yo quisiera que hicieran, porque hay 140 miembros, y yo sé que hay miembros en mi iglesia que tienen quejas contra mí, que tienen inconformidades. ¿Por qué? Porque soy un pecador, no soy un pastor perfecto, me falta mucho, y además, también ellos son pecadores. Perfecta combinación. Pastor pecador con ovejas pecadoras. Y esto entonces es para animar al pastor. Él le dice, una de las cosas que le dice es, anímate, porque si Dios te ha llamado, entonces no dejes, o sea, recuerda que es Dios quien lo ha hecho. Vean esto. Los hombres pueden despreciar esta función, pero que eso no lo desanime. Si Cristo lo honró dándole al pastor ese encargo, el sentido del deber y gratitud a él puede darle fuerzas para superar cualquier desaliento que surja. Eso debe recordar su pastor, hermanos, o su candidato al ministerio pastoral. Hay dificultades, a veces hay ingratitud, a veces hay falta de comprensión y demás. Recuérdenle esto después de exhortarlo. Pero mi pastor o mi hermano, no se desanime, Dios lo ha nombrado. 2. El pastor ha recibido de Cristo su oficio. Tiene que ser responsable a él de cumplirlo. Los mayordomos un día recibirán cuentas y 3 veces feliz aquel a quien Cristo ha llamado. Así que esto mueva a su hermano, y si es confirmado, que esto lo mueva a ser responsable, que Cristo lo llamó, que a él se le debe cuentas, que cuando llegue a una ocasión en donde hay que hablar fuerte y firme a un miembro o a la membresía en general, que lo haga porque está siendo fiel a Dios y no a los hombres. 3. Aquellos que Cristo ocupa en su obra deben estar seguros de la gracia de su presencia y de su ayuda en todas las dificultades que surjan. No quedan solos. Y yo me quedé con una carga en mi corazón en la predicación, así que voy a completarla aquí. Mis hermanos,
La carga que hoy se habló en la predicación es pesada, ¿no es cierto? Pero déjenme decirles algo. La gracia de Cristo está para que ustedes puedan cumplir esa carga. Amén. Lo mismo para aquel que ustedes llaman. Lo mismo para el hermano Jonathan. Y bueno, la última forma de aliento es, siendo que está ocupado en el servicio de Cristo, hermano Jonathan, debes recordar que la recompensa a su fidelidad es segura. Esa es la primera parte de este estudio. En la próxima ocasión veremos de la página 18 hasta el final. Está muy interesante, les animo a que lo estudien, pero eso es lo que tenía en mi corazón, hablarles, exponerles. Yo no sé si alguien tiene alguna duda, un comentario. Si es algo tal cual, personal, de decir, hermano, yo ya hablé esto con el hermano, no lo haga público, lo podemos hablar aparte, porque ahorita no estamos discutiendo el carácter del hermano. Tendremos un lugar para eso cuando en la próxima visita, Dios mediante, podamos ver cómo lo han visto en este tiempo, ver si los comentarios tienen validez, ver si quizá hay mal entendimiento y demás. Pero ahora no es acerca de específicamente del hermano, sino en general, a la luz de lo que se ha visto, si alguien tiene dudas o preguntas o quisiera enfatizar algo y demás. Si no es así, oremos al Señor y que el Señor les siga dando guía y luz en este proceso. Gracias por dejarme servirles, hermanos. Es un privilegio para mí estar aquí. Créanme que lo disfruto mucho, no solo por la excelente comida que hubo, sino por ver sus rostros y ver y saber que están queriendo ordenarse según la voluntad de Cristo. Están en nuestras oraciones, lo estarán siempre, pero en este tiempo estarán de una forma peculiar para que logren discernir la voluntad del Señor para esta iglesia local. Déjenme hacer una oración y concluimos con este breve estudio. Padre, gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por la docilidad de esta iglesia, Señor. Gracias por su amor y su recepción, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo entre ellos. Gracias, Señor, porque la estás haciendo crecer. Qué gozo ver hoy caras nuevas, personas que están llegando. Señor, tú estás prosperando esta obra. Prospérala más, Señor. Hazla crecer más y ayúdales, Señor, a poderse seguir ordenando en estas cosas. Ayúdalos a discernir la mente de Cristo en cuanto al llamamiento de nuestro hermano y que ellos puedan someterse, Señor, a tu voluntad en esto, Padre, y estar tranquilos y cualquiera que sea su decisión, que lo que están discerniendo y comunicando es la santa voluntad, tu santa voluntad, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.